Para serte sincero, me quedó grande y punto. No era para mí, de pronto no tenía el talento, las condiciones para llegar a ser lo que yo quería llegar. Yo nunca había llegado a tener ese nivel de vulnerabilidad por lo mismo, porque como yo era el machito cabrón, Sí. cierto, el futbolista, el lobo de Wall Street, o sea, yo terminé viviendo 2 años, Santi, de milagro. Mejor dicho, endeudados, pues hasta... Bueno, ustedes ya saben cómo se llama esto. Esto se llama emprender sin perder la cabeza. El nombre es contradictorio porque hasta ahora todo el que ha estado aquí ha emprendido, se le ha perdido la cabeza parcial totalmente. Unos se la han vuelto a pegar, otros ahí han buscado la forma. Y hoy está con nosotros Carlos Guayán, un tipo joven, rolo, que está llegando a Medellín y que tiene una historia muy bacana para contarnos. Carlos, bienvenido, un placer tenerte aquí, hermano. Santi, muchísimas gracias por la invitación, muy feliz de acompañarlos. Bacanísimo. Carlos, empecemos. A mí me gusta indagar un poquito la gente de dónde viene. Contame un poquito cómo fue tu vida de niño. Un núcleo familiar súper como supportive, como me apoyaron siempre. ¿Cómo era tu relación con tu papá y con tu mamá? Contame un poquito de eso como de chiquito. ¿Cómo eran los manes con vos? No, supremamente cercanos. Yo la verdad soy muy privilegiado con ellos. Siempre han sido muy cercanos. Amorosos. Amorosos. Sí. Mi mamá tal vez era la más presente, pues porque el hecho de que trabajaran ellos dos juntos, pero que fuera la empresa de ellos, entonces creo que mi papá era como el más presente en el trabajo. Mi mamá tenía más esa flexibilidad de dejo los niños en el colegio, arreglo la casa, llego antes. Nosotros, además, dentro de todo esto que te digo que siempre me apoyaron, pues, y ahorita seguramente te cuento un par más de historias, pero yo desde chiquito he estado loco, entonces he querido meterme en cuanta vaina, en taekwondo, en deportes, en todo. Yo, de hecho, a los 11 años empiezo a jugar fútbol en alto rendimiento en las divisiones inferiores de Millonarios. Ok. Entonces mi vida empieza a ser un poco diferente a la de los demás que no sé, salían del colegio a hacer tareas y a verse con los amigos. Yo salía del colegio y tenía que irme a jugar fútbol. Estos manes pues sabían que era el amor de mi vida el fútbol, que era mi pasión más grande. Se mataron por darme lo mejor que pudieron, pucha, en todo sentido, llevándome a médicos, pagándome entrenadores privados. O sea, creo que eso siempre me lo inculcaron como en lo que tú vayas a hacer tienes que ser el mejor. Ok. O Eh, sea, ese discurso sí estaba. ese Con discurso amor, pero sí estaba, estaba. pero con amor. Y yo genuinamente, o tal vez también por esa crianza, siempre fui muy competitivo. Entonces yo igual quería ser el mejor en todo lo que hacía, o en lo que elegía realmente. Porque, por ejemplo, también el colegio empezó a pasar eso, que yo los primeros años de mi vida fui mega nerdo, me iba súper bien. Pero cuando conozco el fútbol y pues se me abre un poco más los círculos El sociales. futbolista era más play. Claro, y, Ok. y- y además empieza también esa época de empezar a salir con niñas y como esa transición, ¿cierto? Como entre empezar a ser más adolescente, más adulto, pues elijo dejar de un lado esa excelencia académica y me vuelvo más bien caspita en el colegio Ajá. por, porque sí, O sea, reemplazó un juguete por otro que tuviera literal, el mismo efecto. literal. Dopamínico de un poco del reconocimiento y de... Eso, del ego, Ok. total, total. O sea, Pero el demonio empieza por ahí a hacer su trabajo como de pelado, a decir, hey, me gusta esto también. O sea, me gusta que me miren y me gusta... sí, total, Ok. total, total. Ok. ¿Dónde sale esta imagen del... ¿Dónde aparece en la historia el lobo de Wall Lo Street? O vos, sea, ¿cuándo les, aparece el lobo de Wall Street? Porque eso sí me tiene como con Entonces, ¿qué inquietud. pasa? Yo empiezo a jugar fútbol y mi primer meta en la vida era ser futbolista profesional, ¿cierto? Eso era para lo que optimicé toda mi adolescencia. Yo he hecho a los 17 años, yo me gradué como de 16 del colegio, bien Ujú. pelado, alcanzó a hacer 2 semestres ahí más o menos porque seguía jugando fútbol, entonces como que metía lo mínimo viable para estudiar, pero la prioridad era el fútbol y me salió la oportunidad de irme a jugar a Argentina. Ok. Vivo 2 años en Argentina, juego profesional allá. Me retiro porque creo que tengo el primer burnout y tal vez el más grande que he tenido en mi vida por muchos factores que se juntaron que si quieres ahorita profundizamos. Y cuando yo entonces me regreso, digo, fue pucha, yo toda mi vida había optimizado y mi plan de vida era ser futbolista, ¿ahora qué hago? ¿Esto pasa a los que A los, 21? a los 19 años, yo estuve en Argentina de 17 a 19 Y años a los 19 te diste cuenta y que, claro, que la vida de futbolista no era para vos. y vuelvo a Colombia, entonces además me sentía como que
O sea, yo le agradezco infinito al fútbol y hoy mejor que nadie entiendo todo lo que me dejó, pero en ese momento sentía como que había perdido tiempo, porque yo veía, por ejemplo, a la gente que se había graduado conmigo del colegio, ya había gente haciendo prácticas, ya Ok. había gente incluso que se había graduado de la universidad, porque no eran carreras cortas, y yo estaba en segundo semestre factorial, ¿cierto? Ujú. Entonces yo decía, pucha, estoy muy quedado. Pues de nuevo lo que te digo, yo por alguna razón siempre fui muy competitivo y por alguna razón siempre me encantó la plata y siempre tuve esta idea de ser millonario y de tener muchas cosas. Y entonces eso era lo que me iba a solucionar el fútbol y si no está el fútbol, entonces ¿qué? Ok. Y cuando vuelvo a la universidad, me toca volver al pitch de mi mamá, Sí. ser el más ñoño, el que mejor le vaya para que consiga un buen trabajo y para que me vaya bien. Ya. Y dentro de eso, la primera materia que yo veo de inversiones que me enamora se llamaba valoración de inversiones y me engancha la vaina. Y entonces creo que un poco esa pasión por el fútbol, esa pasión que yo tengo al fútbol, se pasa al tema de las inversiones y Ajá. entonces empiezo a meterme en la película y empiezo a ver películas y series y cosas y a leer vainas y digo, puta, esto es lo que quiero en mi vida, quiero ser el Lobo Wall Street Bogotá. O sea, pero lo que quiero es ser millonario. Quiero ser millonario y pues me gustó, me apasionó la bolsa y veía un camino para llegar ahí. Ok. ¿Qué era lo que te parecía tan atractivo de ser millonario? De alguna forma, sencillamente fue lo que yo traía en mi mente hace mucho tiempo. Tal vez nunca me senté a pensar A como cuestionar detrás de eso que había. yo por qué quiero, pero lo quería. Ya hoy pues es un tema que he trabajado mucho y pues ya no es la gran prioridad en mi vida a pesar de que sí sigo buscando algo muy parecido, pero sí realmente fue como un patrón que yo creo que desarrollé en algún momento de mi vida, que lo asumí como mío y que se fue potenciando por muchos estímulos del fútbol, de lo que quería lograr, de las cosas que tal vez este tema de yo, una de las cosas que vengo trabajando con mi coach es yo siempre tuve como este síndrome del superhéroe, entonces yo veía dificultades económicas en mi casa y quería también ayudarles y darles esa diferente vida y ayudarlos con muchas cosas. Entonces sí, fue como la reunión de muchos estímulos externos. Ok. Devolviéndonos un poquito, digamos que a los 19 hay un primer palazo duro contra la vida. Porque la idea es que aquí también hablemos un poquito. A ver, hay un Carlos que todo el mundo conoce. Ujú. Berraco, teso, que ha hecho una cantidad de cosas. Pero hay un Carlos que se conoce menos, que es un Carlos que probablemente ha tenido sus momentos oscuros de confrontación, donde ha visto este superhéroe enfrentarse a toneladas de kriptonita y decir, puta, yo de pronto no sé volar y cómo mantengo este cañazo y toda esa vaina. El primero que te acuerdas de eso es a los 19 con lo del fútbol. Sí, total. ¿Qué pasó ahí? Eh, Porque además iba bien la cosa. Uno dice, puta, a los 19 uno en Argentina si está en la DEVA, suena bien. sí, no. Entonces, de nuevo, yo era muy competitivo, quería lo mejor del mundo en cualquier cosa que yo hiciera. Entonces, yo me había trazado un plan de carrera. Había además una dificultad adicional y es que siendo futbolista, yo elegí la posición de arquero. Como me ves, yo mido 1,77, que no es bajito, pero para ser un arquero soy enano. O sea, Total. un arquero empieza un 85 Bueno, para pero arriba. se habla bien o sea, de la idea que tiene su merced de usted mismo, hermano. O sea, confianza no le ha faltado, eso Sí, sí. sí, y Puta, confianza qué y raro. trabajo fuerte. Ok, Porque entonces como no era altísimo, te voy a saltar yo hasta. tenía que saltar muchísimo y ser supremamente rápido y líder y muchas cosas Ok. más. Entonces ahí es donde te digo que yo le agradezco mucho al fútbol porque desde muy temprano en la vida me enseñó disciplina, me Ujú. enseñó resiliencia, me enseñó a luchar contra lo que te decía la gente, porque yo tuve la fortuna de empezar en Millonarios y pues Millonarios te da un estatus cuando tú estás jugando en cualquier categoría. Pero después que empiezo a cambiar de clubes por cosas de la vida, pues llegar a un club y tú presentarte como arquero y que te miren de arriba abajo y que digan este man tan bajito que, puta, era duro, ¿cierto? Entonces, de hecho, yo me acuerdo que la chillada tal vez de las más grandes que he tenido en mi vida, porque dentro de este apoyo que me decía que tenía por mi mamá, era cuando yo empecé a ver que no iba a ser gigante como necesitaba, empiezo a ir a un montón de médicos y cosas de estas. Hágame crecer, Claro, como sea. y me acuerdo que cuando por fin llegué a uno que más o menos tenía una idea y un estudio científico que me decía a dónde iba a llegar, el man me dijo como, huevón, la verdad, retírese del fútbol. Y eso me lo dijo como a los 15 años. Y esa fue la chillada más grande mía porque yo llevaba 4 años viviendo, entrenando, soñando fútbol. Entonces que alguien me dijera como, usted no va a llegar a ser tan alto
pues no le va a dar. jugar, ¿cierto? Mm. Entonces eso fue impresionante, pero a pesar de eso, y entonces ahí es donde te digo que empiezan a salir mucho aprendizaje, yo dije, ni mierda, entonces yo voy a hacerlo sí o sí, como necesite, como pueda, y seguir luchando y seguir dándole, pero obvio, la lucha era mucho más grande. Entonces, una lucha de toda la vida, obviamente es una industria hiper competida, porque imagínate la cantidad de peladitos que quieren llegar a ser profesionales y que solo llegan algunos cuantos. Pues también todo lo que se ve detrás, porque al final es que se alinean las estrellas. Tú tienes que ser muy bueno, pero además muy disciplinado, pero además tener las oportunidades y además, pues, como en cualquier industria, seguramente esas cosas como más shady, de representantes, platas ocultas, roscas, etcétera, etcétera, Ya. ¿cierto? Entonces, pues eso también iba desgastando. Yo además tenía una lesión crónica en la ciática y entonces como yo me la pasaba en el piso, entonces quedaba como un viejito desde los 14 años, te estoy hablando. Entonces venía mamado de esa lesión hace mucho tiempo y además súmale que a los 17 años me voy a un país al que no es el mío. Llega una cultura tan agresiva como la Argentina a quitarles el puesto en el deporte que para ellos es una religión y pues sin conocer a nadie. Primera vez que salí a Hotel Mamá, 2007, que no teníamos redes sociales, smartphones, nada, que no es como, pues hagamos FaceTime y ya, Ujú. puta, ya en mejor de los casos era ir al café internet cuando podía, era la primera versión de Skype y Sí. no mucho más. Y yo no podía ir todos los días porque me quedaba lejos y tenía toques de queda. ¿Sabes? Entonces como que se juntaron muchos factores al final en el fútbol. Digamos que la tranquilidad que yo tengo es que lo di todo y llegué hasta donde llegué, pero llegó un punto donde dije, vengo mamado para ser realista, no va a llegar a cumplir ese sueño porque entonces yo me había trazado mi carrera y yo a los 21 tenía que estar jugando en Boca o en River o algún grande de Argentina, a los 25 tenía que haber saltado a Europa y me encantaba la Liga Inglaterra y en mi prime tenía que estar en el Real Madrid. O sea, ya estaba listo, eso Claro, ya esa es estaba, mi ya está. visualización desde muy chiquito. Carlos, y cuando tomas la decisión de decir, "Ah, me quedo grande, lo reconozco", o construiste algún tipo como de historia para contarte y para vender, o dijiste, no, definitivamente, miren, sí, esto sonaba lindo, pero pues, pero no. Qué gran pregunta. O sea, para serte sincero, en ese momento me escudé en todo esto que te acabo de contar, ¿no? Entonces, es que la lesión, es que el torneo, es que estoy viviendo mal, es que, pero pues la verdad me quedó grande y punto, Ujú. ¿cierto? O sea, ya viéndolo hoy Con a la edad perspectiva. que tengo, sí, no era para mí, no tenía el talento, las condiciones para llegar a ser lo que yo quería llegar a ser. Ok. Y entonces aparecen las inversiones Ujú, y el mundo de los números tal cual. y esta vaina. ¿Y ahí qué? Fue la oportunidad de estar en un entorno totalmente cambiante, donde ningún día era igual al anterior, donde todos los días tenías un problema, un reto, una solución diferente, y donde además ahí todavía tenía, pues, yo con el tema del ego he trabajado mucho, pues todavía venía ese tema del ego, el show off, entonces el mundo de las inversiones hay un tema del ego muy grande, porque básicamente lo que tú estás tratando de hacer es ver el futuro. Ajá, ¿Cierto? Yo quiero invertir en lo que va a ganar plata. Entonces, pues es ver el futuro en algo que obviamente nadie puede ver el futuro. Pero ajá. entonces cuando tú le pegabas a la vaina, pues te Soy sentías Dios. Dios. Ajá. ¿Cierto? Entonces creo que eso es lo que me engancha y de nuevo, pues por favor no me maten si me están escuchando. Era chiquito, tenía 20, 22 años, pero yo creo que eso es lo primero que me engancha de ese mundo de inversiones. Ok, chévere. Oiga, aquí hay una práctica y es que esta gente le van a los invitados una cajita. Ok. Yo no sé qué hay adentro porque a ellos les parece divertido que todo el mundo sepa menos yo. O sea, mejor dicho, la pelota del paseo soy yo. Entonces, pues abra y me cuenta a mí y le cuenta a la gente qué hay adentro y Hágale, eso pues. y por qué se lo habrán mandado, porque yo sí no tengo nada que ver con eso. Bueno, dice creer en ti, que me gusta de entrada. Hasta una nota. Es una foto mía en unas charlas que yo daba como de liderazgo y cosas así, entrando a la tarima, porque entonces yo siempre trataba de subirle la energía a la gente, entonces yo entraba como con un house así durísimo y saltando y le pedía a la gente, pues la gente se paraba y saltaba y bailaba conmigo y era como mi firma a la hora de entrar a una tarima. Esa es la fotico. ¿Qué es que este man me pareció un man fantástico? Y entonces vos llegabas allá a decir, bueno, Claro, ya vamos para allá, entonces estamos en el mundo de las o sea, estás en inversiones. el mundo de las inversiones. Ujú, Y hasta ahí, entonces, o sea, metido, chévere. ujú.
a esa edad yo creo que también uno juega como al doctorcito, ¿no? Sí, Pone su corbatica, se cree más claro, grande, claro, puede ir a un restaurantico y pedir algo sin, sin ver el precio. y yo amaba eso, a mí ese mundo de los trajes, de hecho eso fue una ruptura bien fuerte en mi vida y una pelea con mi socio porque él decía, oiga, ahora estamos emprendiendo, ahora es camiseta, Me hoodie, avala, yo no me bajé, tenis. yo trabajé Yo, fue para esto. claro, Claro. yo durante mucho tiempo emprendiendo, igual todos los días me iba de traje porque me gustaba, porque Claro, eran, mi traje de superhéroe sí, además. sí, sí, y no sé, toda la vida lo vi. Mi mamá de hecho tiene foto chistosísima. Yo a los 4 años me ponía corbata, no sé, porque veía a mi papá antes, yo quería ponerme Claro. corbata como él. Entonces, a mí quitarme la corbata fue durísimo, ¿cierto? Pero entonces empiezo a trabajar en ese mundo, me empieza a ir bien, pues con altas y bajas, como cualquier persona, pues porque es un mundo muy exigente. em, pero empiezo a ver que me falta algo. Ok. ¿Cierto? Empiezo como a tener varias sensaciones. Entonces, lo primero, había días demasiado estresantes que a mis 24 25 años influían un poco en mi salud. Entonces, me daba a veces gastritis, dolores de cabeza muy Ok. fuertes. Y digo, pucha, qué raro. Y yo teniendo 24 años, ¿cómo será esta vaina cuando tenga 40 50 60? ¿Cierto? Entonces, como esas eran las primeras señales. Como te digo, era un mundo muy materialista. Estaba rodeado de un círculo como un poco en ese tono y como que empezaba a sentirme cómodo, entonces ahí empiezo a tener esta ruptura Ujú, de yo había querido ser millonario y tener mucha plata toda la vida, pero ¿para qué? Y veía gente que tenía mucha plata pero no era feliz ujú. y estaba estresado y yo de pronto con menos, pero como que me parchaba más la vida y tenía otras cosas que valoraba más que de pronto no veía en ellos, entonces como que empiezo a tener como varias micro rupturas. Y ahí aparece una bendición gigante en mi vida que es mi socio, pues en Tri somos tres founders, Sí. pero ahí aparece Esteban, que es con el que llevo conociéndome y emprendiendo más tiempo. Él, yo lo contrato, yo era el jefe de él, pero llega un momento y me dice, oiga, tenemos dos problemas. Uno, le voy a renunciar. Dos, me lo quiero traer conmigo porque vamos a emprender. Ok. Eh, y creo que Esteban es esa primera persona que me saca de la zona de confort y que me da la oportunidad de darme la oportunidad en algo diferente. Porque yo estaba en el mundo de las inversiones y a pesar de que estaba sintiendo como esas incomodidades, esas cositas raras, El ego estaba como ahí. el ego estaba como Sí. ahí, era mi zona de confort, ¿cierto? Y a uno le Entonces, da gastritis y pues la cabeza sí, pero duele, pues uno dice así. es normal y pues me está yendo bien y después cuando me pagaban decía, ah, Ya no me pucha, pues duele sí, nada y eso. ahí, Entonces, exactamente. pero entonces Esteban como que sacude un poco ese mundo. em, y ahí digo, ¿por qué no? De hecho, pues la primera vez yo le digo no porque, que además fue como también como un choque más a nivel como filosófico mío. O sea, yo estudié economía y administración de empresas. Hice todos mis énfasis en mercados de capitales. O sea, yo soy hipernumérico, hiperfinanciero. Ujú. Pero Santi, a mí nadie me había hablado de finanzas personales, de qué hacer con tu sueldo, de cómo ahorrar, en qué no gastar, cómo manejar una tarjeta de crédito, un cheque, nada de eso. Entonces, eso lo que llevó es que yo tenía 25 o 26 años, entre comillas, tenía un buen sueldo, vivía todavía con mis papás, pues porque gran familia, me amaban por Ujú. Argentina, todo, no me habían querido dejar salir de la casa y no tenía un centavo ahorrado y tenía unas finanzas nada saludables para un pelado en mis condiciones. Ujú. Entonces, cuando Esteban me invita, la primera reacción es decirle que no, porque no me sentía listo, porque no era el momento perfecto. Y pues lo que le digo es como, no, oiga, venga, es que no estoy también a nivel financiero, deme 6 mesecitos y mientras arreglo un par de cositas, pero sigamos hablando que me gusta la idea. Él fue el que me dio como la primera idea de emprender en nuestro primer emprendimiento que se llamaba Trendy Trade. Pero entonces la primera vez le digo que no. Ujú. Él creo que de una forma muy astuta como que igual sigue enganchándome con el proyecto, entonces lo que dice es como listo, pero entonces venga, lo contrato como consultor. Y Ok. entonces pues me entraba una plática extra, pero lo más importante fue que me fui enamorando de la idea. Que entonces el man, venga, ¿qué más le hacemos a esta vaina? ¿Qué más le ponemos? Entonces yo investigaba, estudiaba, le mostraba. Entonces de alguna forma fui desarrollando también ese producto como si fuera mío, pero todavía trabajando. Y a los 6 meses este man viene y me dice, bueno, ya ve. Y entonces me dijo 6 meses, ¿qué hubo? Mi primera reacción, Santi, fue decirle otra vez que no. Ok. ¿Por qué? Y no sé si te ha pasado seguramente con el resto de emprendedores, uno piensa que tiene que existir el momento perfecto, ¿cierto? No, que esté bien de plata y que además no sé qué y que además no sé qué. Ujú. Entonces yo en ese momento sentía que no era el momento perfecto.
Pero ahí había pasado algo muy importante y es que por muchas situaciones de la vida y por amigos, que había empezado a estar en otros círculos donde había empezado a aprender otras cosas que yo nunca había aprendido y leído en mi vida, ¿Como cuáles? como crecimiento Ok. personal, liderazgo, well-being, meditación, O sea, cosas que el yoga. billete no puede comprar. Claro, porque yo solo estaba en Dios plata, en cómo hago más, 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 qué necesito para invertir mejor, mejor, punto. Y empiezo como a conocer esta otra parte totalmente diferente. Después, uno de los primeros mensajes que yo me acuerdo que me llegaron en ese camino fue como, men, pues, si no estás teniendo los resultados que quieres tener, Ujú. pero sigues haciendo lo mismo, pues vas a seguir teniendo esos mismos resultados. Entonces, tal vez esa es la llamada para reaccionar y para hacer algo diferente. Entonces, cuando este man me vuelve a invitar a emprender, a pesar de que mi primera reacción fue decirle que no, ahí me acordé de la vaina y dije, puta, ¿sabe qué? Estoy cagado del susto. No es el momento perfecto. Después entendí que el momento perfecto en la vida nunca existe, Ujú. pero hagámosle. Y Ok. ahí empieza mi camino como emprendedor en esta primera startup con él. Ese primer emprendimiento Fracasó. fracasó. Con estilo. Con estilo. ¿Cómo es eso? Cuente cómo fue ese fracaso con estilo. Listo. Yo digo que es un fracaso con estilo porque, bueno, l- no quiero entrar como aquí en tecnicismo, siquiera Trendy Trade, que básicamente eras como un robot de inteligencia artificial. Te estoy hablando de 2016, que nadie hablaba de eso, ¿no? Sí. Ahorita es mucho más Ya. común. Que básicamente se iba a las redes sociales y a los portales de noticias de la gente que más sabía inversiones y todo lo que hablaban te lo traducía a ti en unos circulitos rojos o verdes para decirte esto es una buena inversión y va hacia arriba o va hacia abajo. O sea, lo que queríamos hacer era para la gente que no es experta invirtiendo, venga, le traducimos lo que dicen los que sí son expertos en estímulos muy fácil de entender. Entonces mira que de hecho es uno de los principios que hoy aplicamos en Triera. La gente no se va a volver experta en inversiones, pero tienen que invertir. ¿Cómo los ayudamos a que ellos empiecen a invertir? Ujú. Entonces eso fue Trendy Trade, empezamos a trabajar ahí. Yo lo he dicho en un par de espacios como este que tuvimos la bendición slash maldición que sin nosotros saber mucho emprender nos empezó a ir bien. Empezamos a crecer, empezamos a tener una buena base de clientes, como que de alguna forma este sueldo que habíamos dejado de tener por las inversiones no lo compensaba esto. Entonces te digo que es bendición y maldición, pues porque teníamos un buen estilo de vida, no nos faltaba nada, pero era una maldición porque a nivel de emprendedores, pues hoy con lo que yo sé a nivel de emprendimiento, digo, puta, no sabemos un carajo. Y éramos traders jugando a emprender, Ok. eh, y pues así duramos, no sé, tal vez 8 meses, un año. Pasa algo puntual por una vaina de criptomonedas y muchas vainas más, nos cierran los ads en Facebook y en Google, que era nuestro principal motor de crecimiento, y ahí la vaina empieza a decaer. Y ahí sí es donde tenemos que empezar a sofisticarnos, a empezar a emprender de verdad, a conocer emprendedores, a conocer diferentes caminos de crecimiento y muchas vainas más, cosas que antes no habíamos hecho porque estábamos en una zona de confort, por O eso sea, que te digo. siempre la incomodidad como eso es. Total, O hay sea, que oiga, acomodarse todo el tiempo, todo el yo no tiempo. conozco, Carlos, una historia que sea distinta. De acuerdo, de acuerdo. O sea, es impresionante cómo la adversidad que al final no es adversidad. O sea, es como diciendo la vida, oiga, yo sé que usted quiere para acá, pero es que no es por allí, es para allá. Tal cual, O tal sea, cual. la adversidad la genera la terquedad y la ignorancia de uno al final, ¿cierto? Y que entre uno más terco es, entonces es más grande hasta que Sí. aprendes y dices, puta, era un aprendizaje. ¿Cierto? Entonces creo que eso fue lo que pasó. Entonces empezamos a aprender un montón. Claro, cuando la vaina empieza a caer, pues así mismo nuestros sueldos y todo empieza a Claro. caer. Entonces ahí es donde te digo que me abro a hacer cositas adicionales. Entonces yo, por ejemplo, hacía charlitas de liderazgo, esto que venía Ah, esto empieza aprendiendo. ahí como. Claro, y cobraba por eso, y empiezo como a liderar equipos comerciales, y empiezo a hacer como diferentes cosas como para tener una plática adicional por ahí afuera, pero empiezo a enamorarme de todo este tema del crecimiento personal y del liderazgo genuinamente. Entonces, pues, esa es la foto, porque entonces lo que te digo, entonces yo, pues, a mí me invitaban de speakers en algunos de estos eventos de Sí. crecimiento personal, donde igual iba gente muy tes y muchas vainas, y pues yo empiezo también como a estudiar teoría de tarima, y entonces cómo deberías entrar, cómo deberías saludar, qué tienes que hacer para que la gente interactúe, para Claro, que la usted lo iba a hacer a su manera. Es decir, ahora pues me voy a. Total, total. Y entonces, pues ahí también
pues yo igual contaba esta historia del lobo de Wall Street y todo, entonces era como la canción que me identificaba, ¿no? Entonces yo usaba The Hum, que es esta canción que se ve en el lobo de Wall Street, que sale Matthew McConaughey, que es súper emblemática, donde el man hacía como así, Sí. y entonces yo me montaba a la tarima haciendo como Matthew Ok. McConaughey, no sé qué, entonces yo entraba así, ya era como mi firma, y después la canción se acelera y es donde la gente empieza a saltar. eh, Y la gente saltaba. Claro, saltaba y la energía se volvió una putería Sí, y ya digamos que lo que ibas a enseñar, o sea, eso tiene una ciencia sí, detrás y es que total. cuando tú haces que la gente se mueva, como que los receptores se abren mucho más. Ok. Entonces, pues, esa es la explicación de esa foto. Eso de Pero, ahí. pero todo parte de que Y en su momento también fue empieza. como una muleta para. Total, Ok. todo parte de eso, de que empieza a irnos mal, que yo tengo que empezar a ver como, uy, tengo que tener un plan B, un plan C por si esta vaina no revienta. Entonces, pues igual seguía metiéndole la ficha Trendy Trade, pero haciendo otras cositas. Además de que empezamos a sofisticarnos como emprendedores, también Sí. empezamos a meternos en la vaina de levantar capital, ¿cierto? Ok. Porque habíamos escuchado que un Rappi, un Platzi había levantado rondas de millones de dólares. Vamos por eso. Nosotros dijimos, Sí. oiga, pues nosotros, ¿por qué no? Ahí se nos Sí. salió otra vez el Sí. banquero, el futbolista, no, pues yo también puedo, vamos Sí. por eso. Y empezamos a sufrir otra vez y a comer estiércol del que sabemos y todo el mundo no, 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 y el típico no nos llamen, nosotros te llamamos y el gosteo y un montón de vaina, entonces se pone muy difícil el tema. Em, y pues llega un momento donde empiezas a dudar de todo en tu vida, ¿cierto? De qué estás haciendo. Entonces, pues, claro, ya ahí habíamos tenido esta ruptura del traje del mundo corporativo, emprender, que al principio había estado bien sustentada, pero cuando nos empieza a ir mal se vuelve más insostenible, pero por alguna razón que yo todavía no encuentro, digamos que la razón de fondo, yo seguía convencido con que era el camino, tenía que emprender, era Esteban, era algo en inversiones, por ahí era. ¿Cierto? Entonces al final fracasa con estilo porque después de muchos no, conseguimos un fondo de inversión que confía en nosotros, que nos iba a fondear para seguir en Trendy Trade. Pero dentro de ver todas esas alternativas de qué puta nos podemos hacer si esto fracasa, ya Ujú. teníamos la idea de Tri. Y dentro de las vainas, y por eso te digo que es fracasar con estilo, de las vainas que me enseñó a mi Trendy Trade era, y estos temas de liderazgo y de juntarme con más gente que empecé a tener, era la importancia de tener un buen círculo social, de tener un buen networking. Y por Ujú. un mentor llegamos a sentarnos con el presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, que era un tipo súper Mm. importante. Vamos y le contamos esta idea que tenemos. Nos dice, pelados del carajo, yo vengo luchando con todos los bancos y empresas grandes para que hagan algo así. Nadie me pone atención. Si ustedes lo hacen, cuenten conmigo. Ok. Entonces, cuando aparece este fondo, decimos, seguimos dándonos en la cabeza con Trendy Trade, que sí, pues vamos a tener de dónde pagarnos el sueldo, pero hoy no sabemos qué más hacer Sí. o nos metemos en algo nuevo, donde igual seguramente tengo un montón de retos y dificultades, pero al menos está este man, que es el presidente de la Bolsa de Valores, que la Diciendo Bolsa hágale de por Valores, ahí. venga que nosotros los apoyamos. Ujú. Entonces, pues ahí hacemos ese salto. Pero, de nuevo, eso no sea la noche a la mañana. Entonces, por ejemplo, lo que pasó fue, esta inversión, dentro de lo que nosotros habíamos presupuestado, nos duraba 10 meses. Y en 10 meses yo tenía que tener aplicación al aire, tenía que tener empresa. La aplicación terminó demorándose 2 años y 10 meses en salir. O sea, yo terminé viviendo 2 años anti de milagro. O sea, yo no sé cómo sobrevivimos, pero yo pagaba sueldos y arriendo con mi tarjeta de crédito, pedía avances, pedía préstamos, le pedimos prestado a todo el mundo y su mamá, Esteban, igual a toda su familia, mejor dicho, endeudados pues hasta. Pero entonces ahí es donde aparece Juli, porque creo que a nivel financiero y personal ha sido tal vez de los momentos más difíciles de nuestra vida, Ok. porque estábamos disque emprendiendo, pero no teníamos emprendimiento, no teníamos sueldo más allá de las cositas que nos rebuscábamos y que nos salían muy eventualmente. Nos sentíamos estancados y pues sale el miedo de, Ya había sabido además lo que era tener un sueldito bueno, una reputación, la corbata, y ahora sin corbata, sin nada, y a puertas del fracaso. y ahí sale otra vez el ego. Entonces, por ejemplo, te lo juro, yo lo digo como, pues, desde un punto de mucha humildad, pero pues otra vez, yo era otra persona en ese momento y pues uno cuando es más chiquito, más inmaduro, pues se deja llevar por otros estímulos. Entonces, vainas tan pendejas y tan superficiales como,
Puta, entonces yo me iba comparando con la gente de mi universidad y yo decía, no, este man, mire el cargo que tiene, entonces el Mm, cargo rimbombante en LinkedIn, eh. entonces este man ya es director de no sé qué y chief no sé qué y bla, bla, bla. Y Y puta, yo redes aquí sociales. mascando un cable. Claro, mire que se compró su carrito y mire su casa y mire estas vacaciones. Comiendo mierda, viviendo con mis papás, pues porque no tenía Claro. como más. Pues yo, y otra vez, y ese choque, lo que tú decías, de haber sido ese exitoso corporativo, traje todo. Y en el Madrid tapando casillas. Y ahí es donde llega uno de mis mejores amigos que se llama Moray, que estaba conmigo en este tema del liderazgo y las charlas y el emprendimiento. Pero él se metió mucho más profundo a nivel espiritual. Y me dice, ¿sabes qué? Pues conocí una persona que te va a ayudar mucho. Y mi primera reacción fue decirle, no, gracias, yo no creo en esa vaina. Otra Ajá. vez, yo no creo en esa vaina. Y el man llega en un cumpleaños y me dice, pues, ¿sabes qué, hijo de puta? Mi regalo es una sesión con Julián y ya te la pagué y cuesta tanto. Entonces verás si me vas a hacer perder la plata. Y ya, hágale. Y entré obligado a la sesión. Yo entré además con una actitud de mierda, como diciendo, a ver, esta vieja, ¿qué se va a inventar? A ver, Claro, me pues, imagino. ¿cómo me va a robar más Claro. o menos? ¿Qué me va a pedir? Sí. Después no la quería soltar. Era una sesión de 1 hora, creo que terminó siendo de 2 horas y media, yo súper enganchado, súper todo, y a partir de ahí es que empiezo a trabajar con Julia. Entonces, pues, Juli es mi coach, ella es psicóloga de profesión, pero pues además hace temitas más espirituales, en su momento hacía péndulos, ahora hace barras y axes, y bueno, son otras vainas ahí que son como ayudas metafísicas para al final ayudarte a alinear tus chakras y tus demonios y muchas cosas más. ¿Qué te mostró Juli que no habías visto hasta ese momento? O sea, ¿dónde sientes realmente que estuvo como ese aporte que le trajo ella a tu vida y cómo eso sientes hoy también que digamos que fue fundamental para este Carlos que está sentado? Porque yo creo que con el Carlos de los 26 yo me era Diferentísimo, vomitado. literal, literal. No, yo creo que son muchas cosas. Lo primero creo que fue la primera vez que yo pude hablar en voz alta todos mis miedos y todas mis inseguridades. Por lo mismo, porque como yo era el machito cabrón, Sí. cierto, el futbolista, el lobo de Wall Street, entonces yo nunca había llegado a tener ese nivel de vulnerabilidad, ni siquiera con mi familia, a pesar de que teníamos muy buena relación de verdad decir, puta, estoy cagado del susto y no me siento bueno en esto y me da miedo y no sé si soy capaz, y, ¿sabes? Entonces creo que eso fue como lo primero, ese desahogarme. Lo segundo, ayudar a entenderme. Entonces, todo esto que te digo, entonces entendí que tenía el síndrome del superhéroe y que yo me creía el superhéroe y que tenía que salvar a todo el mundo, a mi familia, a mi novia, a las personas que me rodeaban, y que también tenía, que esto es muy transversal a todos los emprendedores, el síndrome del impostor. Entonces, pues que no me siento apto, que no me siento propicio, y entonces por eso tengo que trabajar más. Entonces, como que empezar a entender cómo todas estas cosas que yo tenía y de dónde venían, fue lo que me empezó a ayudar como a entender un poco mejor y a trabajar muchas cosas que yo tenía por trabajar, pero pues es un trabajo, yo ya llevo trabajando con Juli 7 años, entonces pues, imagínate la diferencia de personas. Una cosa que nos pasa mucho, Carlos, es que en esta generación del afán, que creo que es en la que nos correspondió vivir, y cuando hablo de nosotros tenemos afán para todo. Afán para ser millonarios, afán para salir del momento oscuro de la vida, pero ya, afán para tener la barriga rayada, pero yendo al gimnasio un día, o sea, todo porque es así. Eh, Al final, lo que da fruto es el trabajo. Y ahí donde ponemos la atención y la energía, también entendemos que la vida funciona de una manera y es que uno no puede cosechar aquello que no ha sembrado. Y lo interesante es que siento yo que muchas veces, y sobre todo a las personas que están tan metidas en la pasión del hacer, se les olvida que aquí adentro también hay que sembrar semillas, porque si aquí no sembramos, usted puede tener el negocio que sea, pero el resultado eso siempre va a ser un vacío que no lo llena uno nada. De acuerdo. Ok. Totalmente de acuerdo. Y de hecho, mira que esa es una frase más cliché y aquí me estoy adelantando un poco a la historia, pero pues hoy Tri es una empresa que afortunadamente pues está atravesando su mejor momento, que Sí. está sonando mucho más, hemos tenido un montón de reconocimientos.
Y hay una frase muy cliché y es, el emprendimiento es el reflejo del founder y el equipo que hay detrás, ¿cierto? Tu emprendimiento es el reflejo Sin duda. tuyo. Entonces cuando a mí me preguntan muchas veces, claro, en podcasts como más de negocio y ¿qué están haciendo en Tri para estar donde están? Claro, hay muchas vainas técnicas que yo te puedo decir, sí, mira, pues hicimos esto y movimos esto y hablamos con este, claro, pero yo soy un convencido más que nadie, Santi, que es lo que trabajamos nosotros antes de llegar a estar ahí. Ujú. Porque pues yo te estoy contando mi historia y todo este trabajo, pero igual Esteban tenía sus demonios y los viene trabajando hace rato y Diego también. Entonces ha sido como ese trabajo y ese ser esa persona y eso pues hay una frase que no me acuerdo bien, pero es como ser, no sé, ser, hacer y lograr, Sí, pero tú primero tienes que ser. Y sí. entonces es lo que tú dices, la gente quiere el atajo y quiere de una vez llegar a Al resultado. lograr y pues tienes que sembrar primero. Carlos, yo me imagino que hoy en día el tema, el motor ya no es ser millonario. De acuerdo. Me imaginaría yo que el motor es generar abundancia, pero además entendiendo que la abundancia mientras no sea, digamos, colectiva, entre más abundancia hay alrededor de uno, mejor se vive al final. O sea, una de las cosas, por ejemplo, con las que yo me he encontrado, el camino y que nunca me imaginé, es cuando a veces uno le empieza a ir bien en la vida, te das cuenta que cuando los que alrededor no les está yendo bien, es como que uno muchas veces se cuestiona, no sé, ¿qué me sirve tener plata a mí si mi hermano del alma está jodido? Y cuenta un poquito como, digamos, como ese propósito de en un momento querer tenerlo todo y convertirte en este personaje, se fue migrando, digamos, a, a una empresa que lo que busca es algo que va más allá de eso. De acuerdo. Nosotros cuando empezamos Tri, para ser súper sincero Sí, contigo y porque acá todavía no sí, había empezado el trabajo con Juli y todo, fue porque vimos una oportunidad de negocio. Dijimos, sí. oiga, hay algo que Ahí nadie hay está plata haciendo, para hacer. la bolsa nos va a apoyar, entonces pues nos vamos a hacer ricos gracias a este negocio, chévere, es algo que nos gusta, sí, que nos apasiona, pero lo vimos como negocio. Pero después de que pasamos todos estos casi 3 años de comer mierda, las duras y las maduras, de buscar qué hacer, qué no hacer, de Juli, Tony Robbins, X, Y, Z, un montón de cosas, yo empecé a entender que Tri no era una aplicación de compra y venta de acciones, que Tri era una herramienta de generación de riqueza en Latinoamérica. Que hoy tú como latinoamericano, como colombiano, pues que es un país o una región de tanta desigualdad, donde hay tan poquitas oportunidades, donde hay tan poquita educación, donde a nivel cultural también estamos tan llenos de tantos patrones limitantes, si tú quieres tener una mejor calidad de vida, al menos a nivel económico, son muy poquitas las opciones que tienes. ¿Cierto? Pues porque a nosotros toda la vida nos enseñaron a invertir en CDTs y en ladrillos, punto. Entonces ahí fue donde yo entendí que teníamos una oportunidad muy grande y era la de disponibilizarle opciones de inversión a la gente para que no importa si tú eres rico o pobre, si eres alto o bajito, si estudiaste mucho o nada, sepas que en Tri vas a encontrar algo que a ti te va a ayudar a lograr tus metas económicas. Entonces, ese es el negocio en el que yo estoy. Yo estoy tratando de solucionarle el tema financiero a la gente para que puedan dedicarse a lo que los hace felices, a lo que los hace plenos, a lo que quieran hacer. Ahorita mencionas una cosa muy bonita de lo que aprendiste con Juli, es que tal vez encontraste un espacio Ujú, para poder ser con todo lo que había, o sea, donde no había que editar, ujú. y encontraste un espacio donde eso era respetado, valorado y contenido. Y a mí me encantó ese Carlos, hermano. Chévere. Y yo voy a hacer una cosa que nunca hago, porque me parece que es una falta de respeto, pero voy a faltarte el respeto con esto, y es atreverme a recomendarte que ojalá ese Carlos nunca, nunca se te vaya a volver a ir. Oh. Eh, no importa el tamaño del árbol. Sí, el trique sea, ojalá sea una gran secuoya, hermano, o sea, lo que tenga que ser. Pero ojalá este Carlos siempre se quede este tamaño tan bonito, Muchas gracias. de ese ser humano tan bacano, tan amoroso, tan cómodo con sus cicatrices. Eso es una cosa que yo admiro mucho en la gente. Qué nota. Y me parece que enseña mucho. Fue un placer tenerte aquí, hermano. Santi, Un muchísimas placer gracias, papá. conocerte. Disfruté mucho este espacio. Yo también, hermano. Yo también y tengo mucho por aprender, mucho por leer. Y
tiene cliente nuevo en Tri. Chévere, ojalá, Cuente con eso. por favor. No se lo estoy diciendo, yo no, mejor dicho, yo no soy de dar Promesas. trapo, no, ni salamero, eso no me gusta. Tiene cliente nuevo en Tri. Bacanísimo. Le creo a lo que están haciendo, me gusta mucho. Muchas gracias. Carlos, vale la pena este man. Estén pendientes de él. Chao. Chévere. Ey, nos vemos en Medellín. Sí, de una.